Bien, mis amados hermanos, este es el tiempo de estudio bíblico devocional. Muchísimas gracias por acompañarnos en este punto y en esta hora aquí en la programación de la frecuencia 1.28, programación para toda la familia. Su hermano Pastor Roberto Alfaro les saluda y en verdad, mis amados hermanos, gracias a todos ustedes que en este punto y en esta hora conectan a través de Radio Génesis 128.org y los hermanos que nos acompañan a través del tiempo de Radio Génesis.tv también. Aquí estamos recibiendo sus saludos, recibiendo sus mensajes y por supuesto saludo cordial para todos en cada una de las diferentes naciones, norte, sur, este y oeste. Estamos originando desde la ciudad de Cherryville, en Carolina del Norte, en los Estados Unidos. A los montes de Jerusalén. Saludo cordial para nuestros hermanos que ya conectan en esta programación, en este punto y en esta hora. Un tiempo ya de reposo, un tiempo de regreso a casa, un tiempo de estar en familia. Muchos de ustedes seguramente compartiendo los alimentos después de una jornada de trabajo. Así es que para todos ustedes, bienvenidos. Un saludo cordial para mis amados hermanos, el pastor y Jaime y su esposa, la pastora Raquel Alvarado, en la ciudad de Hickory, aquí en Carolina del Norte. Bendiciones para ustedes. Para la hermana Teresa Guzmán desde la ciudad de Santa Fe de Bogotá, saludo cordial. Para mi hermana Socorro en la ciudad, bueno, en el estado mejor de la Florida, aquí en los Estados Unidos, bendiciones. Mis ojos a él, quien nos ayuda, el Dios del cielo, quien nos rescata, el Dios de Israel, que nos mantiene. Para la familia Inés Alfaro en la ciudad de Santa Fe de Bogotá también un saludo cordial, bendiciones. Mi hermana Socorro Rangel de Rojas, bendiciones en el estado de la Florida, gracias. Alberto Cañizales desde Honduras, bendiciones para usted, hermano Alberto, muchas gracias. Él te rescatará. Olga Magaña desde la ciudad de Atlanta en Georgia, bendiciones. Levantaré hoy. Alberto Barajas desde la ciudad de San José, Costa Rica. José González en la ciudad de Miami, bendiciones. Katy Torres desde la ciudad de Washington, D.C., bendiciones. Para mi hermana Alicia Graciela Rejalaga en la ciudad, bueno, en Argentina. Ya estoy en este grupo, ya estoy en contacto, bendiciones. Alicia Ramírez, saludo cordial desde Colón, Panamá, bendiciones. Mi hermano Juan Carlos Rodríguez en Suecia, Estocolmo. Un saludo para mi hermana Ingrid Zúñiga en el hermano país del Salvador, bendiciones. Para mi hermano Hipólito aquí en la ciudad de Lincoln, Carolina del Norte. Bueno, y aquí continuaremos saludándoles a todos y cada uno de ustedes. Gracias por enviarnos su saludo, gracias por compartir. Recuerden que estamos en el tiempo de estudio bíblico devocional y en este tiempo en Radio Génesis 1.28 compartiendo precisamente el tema apasionante del libro de los Hebreos. Con respecto al libro de los Hebreos hemos avanzado ya en algunas semanas, en algunos días mejor, y pues surgen muchas preguntas, surgen muchas inquietudes, así es que voy a dar respuesta inmediatamente a una de las inquietudes que ustedes me han enviado a través del correo de radiogénesis.tv. La pregunta es, ¿por qué se llama la epístola a los Hebreos? Muy importante, lo hemos mencionado durante todos los días, la epístola de los Hebreos, el libro de los Hebreos, la carta de los Hebreos, y la pregunta puntual es la palabra epístola. Bueno, en epístola tengo el siguiente contexto, significado. Es un sinónimo de la palabra carta, es decir, la carta a los hebreos, la epístola a los hebreos. Un texto cuya función principal es la comunicación
entre un remitente o emisor, es decir, el escritor, el que redacta, el que envía, y el destinatario o su receptor. El uso del término suele implicar un registro culto o un contexto literario, conocido como género epistolar. En la actualidad es un término arcaico, por lo general restringido en su uso a las cartas didácticas sobre conceptos de carácter religioso, particularmente para referirse a los libros escritos en el Nuevo Testamento que reciben el nombre de epístolas y donde se reconocen las escrituras de algunos de los apóstoles destinadas a las comunidades del momento y que tradicionalmente son atribuidas a sus autores, los evangelistas, o en el caso de la epístola de los Hebreos, que recuerden que su autor, aunque no es plenamente determinado, según las características del texto escrito y la profundidad de este texto, nos remonta evidentemente, o podríamos aducirlo definitivamente, a Paulo de Tarso, que se conoce también como las epístolas o las cartas paulinas, y el resto con el nombre genérico de epístolas que todos conocemos, o epístolas universales o epístolas generales. El género epistolar fue común en el antiguo Egipto como parte del trabajo de los escribas y están recogidas bajo el nombre de Sebait, instrucciones, estando datadas las más antiguas desde el siglo 25 antes del Mesías. Así es que, para resumirlo, el texto o el contexto de esta palabra epístola hace referencia a una carta. ¿Cómo lo decimos? La carta a los hebreos en este caso. Haciendo un pequeño resumen y considerando este texto que encontré haciendo mi investigación sobre el tema de los hebreos, me encontré con un texto bien interesante y trae algunos apuntes muy importantes que quiero compartir. Parte de lo que ya de alguna manera hemos estado hablando. Recordemos que en el capítulo 1, verso 1 del libro de la carta de la epístola a los hebreos, el primer título nos dice: Dios ha hablado por su Hijo. Voy a leer el verso 1 para entender este precepto. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a sus padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor. Esta palabra definitivamente usted tiene que subrayarla en su texto bíblico, el resplandor. Ayer hablamos sobre la importancia del resplandor. ¿Quién es el resplandor? El Hijo, el Mesías es el resplandor. ¿El resplandor de qué? El resplandor de su gloria. Y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Dígalo conmigo, la palabra tiene poder. Y la palabra sustenta todo lo creado, toda la creación, todo el cosmos, todo el universo, cielo, estrellas y todos los demás planetas y el infinito y más allá. Todo está contenido, está sustentado en su palabra. Muy importante entonces que subraye usted en su texto con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. Y recordemos que aquí tenemos que utilizar la palabra redención, porque en el antiguo texto o en el antiguo pacto estábamos hablando de la palabra expiación, que ya lo hemos compartido en otros estudios. Dice entonces, la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Y hoy quiero referirme puntualmente a este aspecto del capítulo 1, en el verso 3, a la parte final. Se sentó, por favor, subráyelo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tan superior a los ángeles, cuando heredó más excelente nombre que ellos. Por favor, lea conmigo el verso 4, porque sobre este texto vamos a compartir. Hecho tan superior a los ángeles, cuando heredó más excelente nombre que ellos. Muy importante.
En este texto que tengo en mis manos me encontré con algunos enseñanzas que considero importante que tratemos en nuestro estudio bíblico. Es muy apropiado y significativo que este libro, un libro que nos habla de Dios, se titule La Epístola a los Hebreos. Recordemos que el primer hebreo fue ¿quién? Ya lo mencionamos, fue Abraham, en el libro de Génesis capítulo 14, verso 13. ¿Quién es Abraham? Recordemos, el padre de todos aquellos que tienen contacto con Dios por medio de la fe, el padre de la fe. Recordemos que ese primer hebreo, Abraham, que viene del otro lado del río, pasador de ríos, es lo que significa la expresión hebreos. La raíz de la palabra hebreo significa cruzar. Puede significar específicamente cruzar un río, esto es, cruzar de este lado del río al otro, pasar de un lado a otro. Por lo tanto, un hebreo es un cruzador de ríos. ¡Wow! Un hebreo es un cruzador de ríos, y aquí hay una revelación extraordinaria. Un hebreo es un cruzador de ríos. ¿Cuántos hemos cruzado el río? ¿Cuántos han cruzado el río para llegar a esta nación? Muchas personas. Hemos llegado de diferentes maneras. Hemos llegado en avión, hemos llegado cruzando un río, hemos llegado de tantas formas. Como quiera, hemos pasado el agua. Somos pasadores de ríos. Muy importante. Abraham era esta persona. Desde Caldea, tierra de idolatría que estaba al otro lado del río Éufrates, él cruzó hasta Canaán, tierra de adoración a Dios, la cual estaba a este lado de Éufrates. Libro de Josué, capítulo 24, versos 2 y 3. Entonces, en este libro, la intención de Dios en su hablar era que los judíos que habían creído en el Mesías, pero que todavía persistían en el judaísmo, abandonaran la ley y pasaran a la gracia. Interesante, que abandonaran el antiguo pacto y pasaran al nuevo, y que abandonaran el servicio ritual del antiguo pacto y pasaran a la realidad espiritual del Nuevo Testamento. Muy importante que hablemos sobre estos textos. ¿Por qué? Porque hoy estamos en el mismo conflicto. Entonces ya el antiguo pacto no existe, todo es por gracia en el nuevo pacto o en el pacto renovado. Así es que nuestro tema hoy está enfocado en el capítulo 1, verso 4. Hecho tan superior a los ángeles cuando heredó más excelente nombre que ellos. Por favor, apréstese, le voy a dar unos minutos para que tome papel y lápiz, póngase cómodo y bienvenidos a Estudio Bíblico Devocional Radio, aquí a través de Radio Génesis 1.28. Canta, canta, oh hija de Sión, regocíjate, Israel, canta y danza con todo el corazón, hija de Jerusalén. Roni, Roni, va a Sion, Arium, Israel, sin vive al sin de Joler, va a Jerusalén, va a Jerusalén, va a Jerusalén, oh Jerusalén. Oh Jerusalén, y oramos por la paz de Jerusalén. Vamos a adentrarnos entonces a nuestro tema para el día de hoy. Recordemos esta frase: el Hijo tiene un nombre más destacado que el de los ángeles. Carta de los Hebreos, capítulo 1, verso 4 dice: hecho tan superior a los ángeles, cuando heredó más destacado nombre que ellos. El nombre más destacado es el Hijo, un nombre que es plenamente definido en los versículos siguientes de este capítulo. ¿Por qué? ¿A cuál de los ángeles dijo Dios jamás: mi hijo eres tú? Yo te he engendrado hoy. Y otra vez: yo seré a el Padre y él me será a mi hijo. Entonces, en el libro de Romanos, en el capítulo 1 y en el verso 4, dice que el Mesías fue designado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad.
por la resurrección de entre los muertos. Su resurrección de entre los muertos constituyó su designación como hijo del Dios Altísimo, de nuestro Padre Eterno. El Mesías ha sido designado y proclamado hijo del Altísimo. Él ha recibido este nombre tan excelente. Dígalo conmigo, ha recibido el nombre que es sobre todo nombre. Dígalo conmigo, Yeshua. Nosotros, por supuesto, a lo largo de los días, a lo largo de nuestros años, cuando teníamos una religión, pasamos a un tiempo de conversión, la palabra conversión, que significa un cambio. Tenemos un tiempo de establecer una comunión, una comunicación, una intimidad con el Padre. Él nos habla, recordemos que el libro de Hebreos tiene un fundamento y es que Él habla, y al hablar, como lo mencionamos en los programas anteriores, al hablar lo que nos está indicando es que Él vive, que Él está vivo y presente entre nosotros. De tal manera que cuando la voz de Dios nos habló en algún momento, Dios nos puede hablar de tantas formas posibles, de tantas maneras posibles, como nosotros quisiéramos tan solo imaginar. Yo recuerdo en mi vida de juventud, antes de conocer al Señor, desde muy niño, siempre tenía en mi corazón ese anhelo profundo de oración. Aunque mi familia de nacimiento, todos pertenecían a este concepto de religión tradicional, sin embargo, desde muy niño yo tenía siempre ese anhelo de orar, ese tiempo de buscar, de saber de la palabra. En aquel tiempo se nos prohibía, por supuesto, leer una Biblia, se nos decía que nos volvíamos locos y de no sé cuántas otras cosas, pero siempre de niño tenía esa intención. Y recuerdo mi experiencia, una experiencia, hoy la puedo entender mejor con la palabra, una experiencia sobrenatural siendo muy niño, siendo muy dedicado al deporte, desde muy niño muy dedicado al deporte, cerca a mi ciudad o a mi casa de nacimiento, en mi familia, hay una montaña relativamente cerca, y yo recuerdo subir a hacer ejercicio en aquella montaña, a correr en esa montaña, y en alguna ocasión, subiendo hasta determinado punto de la montaña, siempre hacía un recorrido hasta ese punto, en la cima de la montaña, muy de 6 de la mañana, recuerdo llegar hasta ese sitio. Había un paraje muy bonito. Desde este lugar se podía divisar toda la ciudad de Santa Fe de Bogotá, una ciudad inmensamente grande, y había una panorámica preciosa de la ciudad. Había allí una roca inmensa y yo recuerdo que mi meta era llegar hasta esa roca diariamente cuando salía, repito, a hacer ejercicio. Así es que estando colocado allí de pie sobre esa roca, divisaba toda la ciudad, y sin que esto nunca nadie me lo enseñara, sin que esto nunca nadie me lo dijera, levantaba mis manos, apenas un niño de 8 o 9 años, levantaba mis manos. Y yo recuerdo aquel momento en el que los rayos del sol atravesaban en medio de aquel bosque, y yo podía extender mis manos hacia aquella ciudad y hablar con Dios. Recordemos que el libro de Hebreos, su primer capítulo nos habla hablando por su Hijo. Dios habla, y recordemos que en los programas anteriores, repito, hemos concluido que Dios habló a nuestros padres, habló a través de los profetas, está hablando hoy y continuará hablando mañana. Cielo y tierra pasarán, dice la palabra, pero su palabra no pasará. Y en aquel tiempo, con esta experiencia sobrenatural que tenía, venía de una condición de familia relativamente humilde, si puedo usar esa expresión, un padre maravilloso, un modelo de hombre trabajador, absolutamente nunca faltó la provisión en nuestra mesa, en nuestra casa, para la gloria del Padre, así era, pero sin embargo había ciertas condiciones de carácter económico difíciles. Así es que había cierta dificultad en el poder desarrollar nuestros estudios y avanzar posteriormente a una universidad, etcétera. Parecía algo como muy lejano. Sin embargo, el Padre siempre desde muy niño, lo puedo decir por testimonio, ha estado conmigo de una manera
sobrenatural en todo el sentido de la palabra. Así es que pasaron los días, el Señor me permitió desde muy temprano establecerme laboralmente desde muy niño. Mi hijo menor cumplía 17 años en esta semana y yo le decía, wow, a tu edad yo ya tenía 5 años de estar trabajando. Desde muy niño empecé a trabajar, a recibir dinero y ser muy organizado y disciplinado con mis finanzas, muy organizado con mi manejo financiero, que me permitió, por supuesto, avanzar en la escuela, en los colegios, adquirir mis libros, mis uniformes, pagar mis pensiones escolares, para la gloria de mi padre posteriormente ingresar a una universidad y poder costear los estudios. Todo esto creo absolutamente que se sucedió desde el momento en que de muy niño tenía mi corazón conectado con el propósito de Dios. Y Dios me hablaba, y hoy puedo decirlo, ¿habrá algo imposible para Dios? Absolutamente no lo hay, porque Dios nos escoge y Dios me saca de esa condición de cierta dificultad y me permite y me provee lo suficiente para subir, para estar en otros niveles y desde esos niveles poder servir también a muchas gentes y apoyar a muchas personas. Pero en medio de todo este proceso, y a donde quiero llegar con la historia o el testimonio, es como ante una dificultad muy seria en mi vida laboral y una crisis de carácter laboral, pues por primera vez acepto una invitación de mi esposa, que ya es una mujer creyente, y ella me insistía que fuésemos a una congregación y yo no quería. ¿Por qué? Porque también está el orgullo del hombre, me sentía autónomo, me sentía capaz, yo lo puedo hacer, mira hasta dónde he llegado, tengo esta posición, es una posición importante, tengo ese reconocimiento. Ese es el ego, el yo que toma poder en nosotros, aún sin conocer del Padre. Así es que cuando pasé por esta situación, por esta crisis, entonces ¿de qué me acordé? Me acordé que un día en una montaña, siendo un niño, Dios me dijo, yo estaré contigo. Así es que fuimos a aquel lugar, estuvimos en aquella congregación y estando en aquella congregación, miraba a mi entorno, a mi alrededor y prácticamente me parecía locura. Ahora entiendo por qué es una locura. Todo lo que pasaba allí me parecía locura. Ver a hombres y mujeres levantando sus manos y cantaban y cerraban sus ojos y para mí decía, wow, esta gente están locos. Recuerden que el tema es Dios habló, a donde quiero llegar con la historia. Pero repentinamente en ese proceso de estar precisamente adorando, de estar precisamente en la alabanza, se escucha un tema musical. Voy a tratar de buscarlo en unos minutos para que ustedes lo escuchen. Y al escuchar ese fondo, ese tema musical narraba mi vida, narraba mi situación, narraba mi dolor, narraba mi angustia, narraba mi desesperación, mi aflicción del momento. Y cuando empecé a escuchar estas notas, repito, Dios está hablando y Dios empieza a hablarme en ese momento con una voz absolutamente audible a través de un cántico que empezó a llenar mi vida y a decirme, yo estoy contigo. Aunque sientas que todo está en un proceso, aunque sientas que has llegado al fin, aunque sientas que hay fracaso, aunque sientas que hay una dificultad, ahora yo te voy a decir, déjame decirte, es necesario que te esfuerces, es necesario que seas valiente, porque yo estoy contigo. Y vino entonces a mi corazón el primer texto bíblico con el que Dios puntualmente me habla, y creo que es un texto que muchos de ustedes conocen y ha sido la palabra que Dios me habló, Dios me dio, Dios me entregó y en la cual he fundamentado mi vida a lo largo de los años. Y yo quiero con esto invitarte, hermano o hermana que nos escuchan. Gracias a todos los que me están enviando sus mensajes en este momento. Un saludo cordial también para mi hermano Pastor Diego, amado pastor, qué bendición saludarte, te amamos grandemente, eres un hombre con un ministerio maravilloso que ha infundido en nosotros una llama de bendición. Así es que saludo cordial allá en la ciudad de Miami. El libro de Josué, en el capítulo 1,
y en el verso, bueno, todo el capítulo, pero puntualmente el libro de Josué en el capítulo 1, verso 5, cuando yo escucho este canto, viene esta voz de Dios a mi corazón y me dice: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moshe, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Y cuando tú escuchas una palabra en medio de tu angustia, una palabra como esta, entonces podemos concluir el tema inicial del libro de Hebreos en el capítulo 1. ¿Cuál es? Dios habla. Dios habla con voz audible. Dios está atento a tu necesidad. Nuestro Padre Eterno está y conoce cada minuto, cada segundo, cada respirar. Por lo tanto, dice el verso 6, esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a tus padres que la daría a ellos. Y viene entonces este proceso, esfuérzate y sé valiente. Con esto quiero significar, no quiero extenderme más en esta historia de un testimonio, pero solo quiero significar cuán importante el Hijo, el Mesías, ese Mesías que hoy ha resucitado y ese Mesías que está hoy con nosotros y que ese Mesías hoy nos habla con una voz audible. Escuché algunos, leí algunos de los textos que ustedes me enviaron indicándome de qué manera Dios les ha hablado, y me sorprende poderosamente ver cómo hay tantas maneras, tantas formas de cómo Dios a cada uno de ustedes les ha hablado. Me impresionó el testimonio de mi hermana cuando me decía que estando ella dormida en una mecedora, se quedó dormida en la noche, una vela cerca a la mecedora en su cuarto, y repentinamente el fuego empezó a extenderse. Ella está profunda y desde ese sueño profundo escucha una voz audible que le habla con su nombre y le dice: levántate, levántate. Y esa voz, esa voz de alerta que le dice levántate, sin duda la voz de Dios, la voz del Padre diciéndote: hija, te amo, pero no es este el tiempo, levántate, sal de este lugar. Y esta es la manera como el libro de Hebreos nos empieza a hablar, diciendo que en todo tiempo Dios ha hablado a nuestra vida, ha hablado a través de los profetas a nuestros padres, ahora nos habla a nosotros a través de su palabra, y lo importante es que tengamos entonces una conexión con el propósito de la palabra y del Hijo. Exaltemos, exaltemos, exaltemos el nombre del Rey de Reyes y Señor de Señores. Muy bien, saludo cordial también para mi hermano Diego allí en Clinton, Carolina del Norte. Bendiciones para mi hermano José en la ciudad de Orlando. Un abrazo cordial. Saludo para mi hermana Ana Torres. Bendiciones desde el DF en México. Gracias. Aquí estoy viendo sus mensajes. Muchísimas gracias. Muy bien, hermano Diego, gracias desde Clinton, en Carolina del Norte, para todos los hermanos que nos escuchan a través de la frecuencia 880 AM desde la ciudad de Clinton, en Carolina del Norte. Saludo cordial. Nosotros estamos originando en la ciudad de Cherryville, Carolina del Norte también. Para todos entonces, mis amados hermanos, a través de la frecuencia 880 AM. Saludo cordial, bendiciones, shalom para ustedes. ¿No ha sido maravillosa esta noche? Muy bien, en este proceso que estamos desarrollando, el libro de Romanos, en el capítulo 1 y en el verso 4, nos dice que el Mesías fue designado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos. Su resurrección, mis amados hermanos, de entre los muertos, repito, constituyó su designación como el Hijo del Padre Eterno. Ahora, Yeshua ha sido designado y proclamado Hijo del Padre Eterno. Él ha recibido este nombre tan excelente. Fue en su resurrección que Yeshua fue proclamado el Hijo de Dios,
Y atención, porque el texto del capítulo 1, verso 4 nos dice, porque es superior a los ángeles. Es decir, la resurrección aquí significa un nuevo comienzo. Dígalo conmigo, un nuevo comienzo. Este es un nuevo comienzo, un nuevo comienzo. Y denota germinación, la semilla que cae, la semilla que muere y la semilla que germina. Es importante, dígalo conmigo, la semilla que nuevamente germina, que tiene un nuevo comienzo, un nuevo nacimiento. Esto es el tiempo de la resurrección. El versículo 3, aquí en el libro de los Hebreos, en el capítulo 1, se refiere a su muerte al decir, habiendo efectuado la purificación de los pecados, y el versículo 5 alude a su resurrección, mediante la cual él fue engendrado como el hijo primogénito del Padre. Esto lo vemos en el libro de los Hechos, capítulo 13, verso 33, que marcó el inicio de un nuevo comienzo, y este nuevo comienzo es el comienzo de la congregación de los santos, lo cual está compuesta de muchos hombres y mujeres nacidos de nuevo mediante la resurrección. Mediante la resurrección, lo que nos une como hermanos en el cuerpo, como congregación. La verdad, me gusta usar más la expresión, o no es que me guste usarla más, es adecuado usar la palabra congregación, asamblea de hermanos, más que el contexto de iglesia, porque si vemos las escrituras, en ninguna parte realmente se nos menciona el contexto, la palabra iglesia. Entendemos iglesia como lugar de reunión, como el edificio, pero realmente nosotros somos un cuerpo de hombres, mujeres, de familias, en toda la faz de la tierra, que nos une la sangre del Cordero derramada en la cruz, porque a través de ella hemos sido lavados, y a través de su resurrección nace precisamente esto que hoy estamos celebrando todos juntos, llamada la congregación de los santos. Tus puertas estoy aquí, entrar a Jerusalén. Me alegré al poder oír, ven a la casa de Dios. En tus puertas estoy aquí, listo para entrar, listo para subir, entrar a Jerusalén. Listo para entrar, listo para subir, entrar a Jerusalén. Listo para entrar, listo para subir, entrar a Jerusalén. Jerusalén. ¡Aleluya! 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 Entonces, en este proceso, mis amados, que estamos desarrollando con el libro de los Hebreos, recordemos brevemente, como a manera de resumen de todo lo que ya vamos desarrollando, que en primer lugar el Hijo, el Mesías, Yeshua HaMashiach, fue designado por Dios el Padre. Lo acabamos de ver en el capítulo 1, en el verso 2. Luego, el Padre Eterno lo unge con el Espíritu Santo de Dios, con el Ruja. Esto lo vemos donde en el libro en el verso 9, precisamente, aquí mismo en el libro de los Hebreos, y finalmente después de que fue designado como Hijo de Dios, como lo vimos en Romanos capítulo 1, verso 4, al ser engendrado en su resurrección como primogénito, Hijo del Padre, Él fue oficialmente hecho Señor de todos en su ascensión a los cielos. Él no solo fue designado, ungido por el Padre, sino que en su exaltación fue embestido para ser Señor, el Mesías. ¿A fin de qué? A fin de administrar todas las operaciones de Dios, y también fue designado, atención a esta expresión, para ser heredero legítimo, que heredará todas las cosas obtenidas del Padre. Él, como el verdadero Isaac, hijo de Abraham, heredará la tierra, el reino, el trono y todas las cosas, puesto que Él no es el Hijo de Dios, sino también, porque no solamente es el Hijo de Dios, sino también es que
el heredero del Padre, aún más el heredero legítimo de Dios, de todo lo que el Padre es y tiene para su posesión. Este es nuestro Salvador, dígalo conmigo, el Mesías, Yeshua HaMashiach, que ha entregado su vida, dígalo conmigo, ha entregado voluntariamente su vida por cada uno de nosotros en toda la humanidad. Y exaltemos a su nombre, glorifiquemos a Dios aquí y exaltemos su nombre. Todos juntos cantemos con gozo a Dios. Todos juntos cantemos con gozo a Dios. Bendecimos hoy. Bendecimos, grita fuerte, de júbilo y de salvación entre los justos del Señor. Hablamos de júbilo y de salvación entre los justos del Señor. La diestra de Hashem poderosa es la diestra del Señor. La diestra de Hashem poderosa. Aquí estamos en la programación 1.28, frecuencia de Radio Génesis, frecuencia de la familia. Saludos para todos quienes continúan ingresando a nuestro portal. Gracias por sus mensajes, gracias por sus preguntas, gracias por sus apreciaciones. Claro que sí, para mi hermana Socorro nuevamente allí en la ciudad de Lavelle, en la Florida. Bendiciones. Para mi hermano Alberto Cárdenas, desde la ciudad de Medellín, en Colombia. Qué lindo, rico para todos ustedes, allá los hermanos, los paisitas en Colombia. Bendiciones. Para Fernando Mesa, desde la ciudad de San José, en Costa Rica. Gracias. Para Inés Alfaro Díaz, gracias, allí en la ciudad de Santa Fe de Bogotá. Gracias. Alberto García, desde la ciudad de New York. Gracias. María Catalina Gómez, desde la ciudad de Quito, en Ecuador. Gracias. Para ustedes también un abrazo. A los hermanos del hermano país del Ecuador, tierra bella, tierra preciosa que hemos tenido la oportunidad de visitar en algún momento. Tierra preciosa, además con una comida muy, pero muy, muy rica. Muy bien. Para Fernando Montero, desde la ciudad de Charlotte, aquí en Carolina del Norte. Muy bien. Para Alberto Leiva, desde la ciudad de Buenos Aires, en Argentina. Fernando Barajas, también en Argentina. Para mi hermano Fernando Torres, gracias, desde la ciudad de, bueno, no me dice la ciudad, dice Buenos Aires. Bueno, sí, Buenos Aires, Argentina, claro que sí. Para Teresa Gómez, gracias, un abrazo cordial desde el DF, bendiciones. Para Alberto Narváez, también desde la ciudad de San Pedro Sula. Muy bien, excelente, bendiciones, muchísimas gracias. A Alberto Suárez, desde la ciudad de Madrid, bendiciones. Muchísimas gracias en España para ustedes, excelente, bueno, gracias a todos y cada uno de ustedes, les continuaré saludando un poco más adelante. Aquí estamos en el tiempo de estudio bíblico devocional con un tema apasionante, el libro de los Hebreos, pasadores de río, cruzadores de río, del otro lado del río. Muy bien. A fin de entender cabalmente que somos herederos, mis amados hermanos, de la salvación, es necesario que sepamos que Dios cuenta con su Hijo, el primogénito, y también cuenta con todos nosotros. ¿Cuántos hijos tenía Dios antes de la encarnación del Mesías? Él solo tenía uno, su único hijo. La Biblia a este hijo le llama el unigénito. Vaya al libro de Juan, capítulo 14, verso 18. En el libro de Juan, en el capítulo 3 y en el verso 16, este es un versículo muy conocido por todos los creyentes, dice que Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo unigénito. Es decir, el Hijo unigénito de Dios es el Mesías, Yeshua HaMashiach. Antes de su muerte y su resurrección, Yeshua era el único Hijo de Dios. Ahora, en el pacto renovado, en el nuevo pacto, revela que por medio de su muerte y su resurrección, Yeshua, a través de él, nacieron los hijos de Dios. Primer libro de Pedro, capítulo 1, verso 3. Así es que en su resurrección, el Padre nos da esa oportunidad ahora de ser hijos.
Él nunca había llamado hermanos a sus discípulos. Pero veamos en el libro de Juan, en el capítulo 15, él dijo: ya no os llamo esclavos, porque el esclavo no sabe lo que hace su señor, pero yo os he llamado amigos. Libro de Juan, capítulo 15. Así que el término más íntimo que usó el Señor para llamar a sus discípulos antes de su resurrección fue amigos. Dígalo conmigo, amigos. Pero después de su resurrección, él se encontró con una de sus discípulas y le dijo que fuera a sus hermanos. Preste mucha atención. Primero sus amigos, posteriormente a su resurrección, posterior a su resurrección, ahora dice que fuera a sus hermanos. Esto fue profetizado en el libro de los Salmos en el capítulo 22. Las primeras palabras de este salmo son las mismas que el Señor pronunció en aquella cruz cuando dijo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Recuérdalo. Libro de Mateo, capítulo 27, verso 46. Cuando nosotros vemos los primeros 21 versículos de este salmo, hablan de la crucifixión del Mesías y entró en resurrección. Después que él hubo pasado por la muerte y la resurrección, los muchos hermanos fueron producidos. Dígalo conmigo, nosotros. Él fue aquel grano de trigo que mediante la muerte y la resurrección se convirtió en los muchos granos de trigo. Libro de Juan, capítulo 12, verso 24. Ahora, Dios tiene muchos hijos. Él no solo tiene un hijo unigénito, sino a los muchos hijos con el primogénito. Antes de su resurrección, Yeshua era el hijo unigénito de Dios, pero después de la resurrección, puesto que fueron producidos muchos hijos de Dios, Él ahora viene a ser el primogénito de Dios que tiene muchos hermanos. Es muy importante que tengamos claridad respecto a este texto. En principio, antes de su muerte y de su resurrección, era el hijo unigénito, es decir, el único hijo. Pero posteriormente, en su resurrección, ahora en ese proceso, ahora es el primogénito y el primogénito de todos los hermanos. Surge, por supuesto, entonces una pregunta muy simple, una pregunta muy sencilla que todos, por supuesto, nos podemos hacer. ¿Qué es un hijo? ¿Qué es un hijo? ¿Usted se ha preguntado alguna vez qué es un hijo? Pues un hijo es la expresión de su padre. Esta mañana compartía en el estudio bíblico devocional el gran privilegio que el Padre nos permite a los varones en el poder formar parte de la creación, a su vez con nuestra pareja esposa, el poder formar en el vientre una nueva vida, engendrar y dar a luz a través de ese parto una nueva vida. ¿Qué es entonces un hijo? Dígalo conmigo. Un hijo es la expresión de un padre. Muchas veces cuando nosotros vemos a un niño, podemos reconocer en sus facciones, en sus gestos, en sus expresiones, en su carácter, en su manera de ser, podemos ver la expresión de un niño y saber que es hijo de papá. ¿Me están captando esto? Es muy típico en un refrán muy popular de nuestros países, cuando decimos que hijo de tigre sale pintado, dicen en un país, en otras partes dicen hijo de tigre pintito, algo así por el estilo. Cuando nosotros vemos a un hijo, nuestros hijos expresan a papá o expresan a mamá. Y permanentemente decimos el mismo carácter, el mismo genio, su misma forma de hablar, su misma forma de expresarse, el mismo tono, sus mismas actitudes. Esos gestos o esos rasgos generacionales son la expresión de un padre. Entonces, nuevamente concluyamos a la pregunta. ¿Qué es un hijo? Un hijo es la expresión de un padre.
Si tenemos ese concepto claro, entonces entendemos que Yeshua como hijo unigénito y posteriormente como hijo primogénito es la expresión del Padre Todopoderoso. ¿Vamos bien? Entonces, el Padre nunca es la expresión del Hijo. ¿Me están captando esto? Mi Hijo es la expresión mía. El Hijo es la expresión del Padre. Pero el Padre no es la expresión de un Hijo. ¿Está claro este concepto? Tienes que entenderlo porque necesito que haya claridad en lo que estamos mencionando. Un Hijo expresa al Padre, no el Padre expresa a un Hijo. Es decir, el Hijo adquiere, el Hijo recibe, el Hijo toma de su Padre la expresión de Él. Por eso repito el refrán, hijo de tigre, pintito. Muy bien. Entonces, esto significa que Yeshua tenía una sola expresión, y esa sola expresión es la expresión del Dios Todopoderoso. Dios Todopoderoso tiene esa expresión que es la expresión del Creador, la expresión de la palabra, es el fundamento de la vida, es el fundamento de la creación, es el fundamento de la salvación. En la salvación que el Padre nos otorga, no solamente necesitamos o nacemos de Dios y llegamos a ser sus hijos, sino que además somos hechos, atención, somos hechos ¿qué? Herederos de Él y coherederos juntamente con Yeshua. ¿Claro el concepto? Sí, claro que sí. Claro el concepto. Muy bien. Una vez entendemos esta expresión, entonces podemos definir que ahora somos no solamente hermanos, sino que ahora somos hijos y además no solamente somos herederos, sino coherederos juntamente con Él. Por lo tanto, para ser heredero, uno necesita haber alcanzado madurez y cumplir con todos los requisitos legales. Así pues, para que alguien llegue a ser heredero del Padre, requiere básicamente tres aspectos. Atención, tres cosas. Haber nacido de nuevo como un verdadero hijo de Dios, crecer hasta madurar en el propósito de la palabra y cumplir con los reglamentos. ¿Cuáles son esos reglamentos? Aquí están escritos. ¿Cómo se llaman? Mandamientos. ¿Cómo se llaman? Ordenanzas. ¿Cómo se llaman? Decretos. ¿Cómo se llaman? Los misbot. Y realmente a nosotros nos han enseñado desde siempre los 10 mandamientos, y usted los podría mencionar, repetir, pero realmente en la Torá, es decir, los primeros 5 libros de la Biblia, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, llamado Pentateuco, en griego, Torá, en hebreo, realmente hay allí inscritos 613 misbot, 613 ordenanzas, muy importante, 613 ordenanzas, 613 mandamientos, y de estos 613 mandamientos particularmente tenemos, atención, tome nota, 248 mandamientos llamados comillas positivos, es decir, mandamientos que nos indican acción, que tenemos que hacer, mandamientos de hacer, y tenemos a su vez 365 mandamientos, se les ha dicho como negativos, que no debemos hacer, cosas que no debemos hacer. Esto es lo que toda la palabra nos enseña. ¿Qué debemos hacer? Observe, por ejemplo, yo sé que usted lo ha leído muchas veces. Permítame retomar el tema solo para mencionarlo. El capítulo 28 del libro de Deuteronomio dice en su texto 1, bendición de la obediencia. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Yahweh tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo prescribo hoy, es decir, que ya están escritos aquí, dice la palabra, también Yahweh tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones
y te alcanzará si oyeres la voz de Yahweh tu Dios. Observen que Deuteronomio nos habla de la voz de Dios. Cuando Dios nos habla. Y cuando Dios nos habla con una voz audible y nos habla con una voz de dirección y nos indica un caminar. Y si oyeres y si obedecieres atentamente la voz de Yahweh el Señor tu Padre Dios, entonces todas estas bendiciones, observe la expresión que dice aquí en este texto, dice todas estas bendiciones en el capítulo 2, en el verso 2, capítulo 28, dice, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones. No dice, vendrán sobre ti algunas bendiciones, vendrán sobre ti una que otra bendición, vendrán sobre ti 2 o 3 bendiciones. No, por favor, léalo. Vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. Por favor, déjate alcanzar de algunas, ¿sí? Es que a mí el Señor no me bendice. Escucho a mucha gente, pero es que Dios se olvidó de mí. Dios no me bendice. Déjate alcanzar de las bendiciones de Dios, porque las bendiciones te buscan y tú estás huyendo. Las bendiciones te quieren alcanzar y tú corres más rápido en contra de la dirección de Dios, en contra de la palabra de Dios, en contra de las ordenanzas de Dios. Y mientras tú corras en tu propia fuerza, en tu propio esfuerzo, en tu propia voluntad, en tu propio sentir, en tu propio capricho, permíteme usar esa expresión si puedo, en tu propia intención, entonces las bendiciones que Dios tiene para ti no te van a alcanzar. Déjate alcanzar. ¿Cómo nos alcanzan las bendiciones? Si oyes atentamente la voz de Dios. ¿Qué dice el libro de Hebreos que tomamos y que es en el tema que estamos? Que Dios habla. Y Dios habló, Dios habla y Dios continuará hablando. ¿Cómo nos habla Él? De tantas maneras. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones, y bendito serás en tu ciudad, y bendito serás en el campo, y bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tu bestia, la cría de tus vacas, y bendito, y bendito, y bendito. Y Dios te bendecirá, y te bendecirá, y te bendecirá, y te bendecirá. Pero después de tantas bendiciones del capítulo 28 nos encontramos con el verso 15. Pero, observen que aquí hay un pero. Cuando hay un pero es porque algo anda mal. Es decir, que a lo que ya Dios ratificó, a lo que Dios ya confirmó, ahora hay un pero. Y el pero dice, pero acontecerá. Nos está hablando de una palabra en futuro. Acontecerá. No dice aconteció en pasado, dice acontecerá en futuro. Si no oyeres la voz de Yahweh tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos. Observe que aquí no dice sus 10 mandamientos. Aquí dice todos sus mandamientos. ¿Cuáles son todos? Conocemos 10. 613 ordenanzas. Creo que definitivamente veo aquí en el chat, me están preguntando a través de radiogénesis.tv, pastor, nunca había oído en mis años como creyente que tuviésemos 613 mandamientos. Muy bien, 613 mismos. Hermana Leonor Tavares, aquí en la ciudad de Charlo. Gracias, hermana, gracias por el mensaje. Pues voy a contestar eso ahora mismo. Evidentemente a lo largo de nuestros años como creyentes, tal vez 10, 20 o más años como creyentes, escuchamos con frecuencia personas decir, bueno, yo he leído la Biblia tantas veces, he leído la Biblia, la he leído, de pasta a pasta. Escucho esa frase con mucha frecuencia. Pero una cosa es leer y otra cosa es leer. No entiendo, pastor. Una cosa es leer y otra cosa es leer. Sí, una cosa es leer sin sentido. Una cosa es leer letras. Una cosa es leer párrafos, versículos. Y otra cosa es leer y comprender los versículos. Si hacemos el ejercicio nuevamente, pero acontecerá,
futuro. Tenemos que ir desmenuzando cada palabra que leemos para entender si está hablando a una comunidad, si me está hablando directamente a mí, si me está hablando en presente, en pasado, en futuro, qué es lo que me está diciendo, qué me quiere decir, por qué me lo quiere decir, de qué manera lo está diciendo. Acontecerá, si no oyeres la voz de Yahweh tu Dios, para procurar, o sea que dice para procurar, para que trates de hacerlo bien, para cumplir todos sus mandamientos y estatutos, todos sus mandamientos y estatutos. Entonces aquí surgirá una pregunta, ¿todos sus mandamientos? ¿Por qué no simplemente dice para cumplir los 10 mandamientos? Porque habla de todos sus mandamientos. Observen que este plural no está haciendo como referencia a unos pocos mandamientos, a 10, o para que cumplas el primero o el segundo o el tercero. La gente dice, bueno, yo realmente no hurto, yo no he robado, yo no he matado. ¿Ves? No, va mucho más allá. Entonces dice, yo te intimo hoy que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Observe que aquí la palabra yo te intimo está queriendo significar yo te estoy advirtiendo, yo te estoy indicando, yo te estoy aclarando, yo te estoy explicando que si tú no oyes la voz de Dios, entonces todas estas maldiciones te alcanzarán. Y maldiciones, decir mal, y empieza a mencionar, así como menciona las bendiciones, también menciona todas estas maldiciones. Bien, mis amados hermanos, pues ya entrando en nuestra recta final, saludo nuevamente para todos ustedes, aquí veo una lista, gracias a todos los hermanos que nos acompañaron durante esta noche. El tema de los hebreos, como vemos, es un tema realmente apasionante. Nuevamente un saludo cordial para mi hermano Pastor Jaime, mi hermana la pastora Raquel Alvarado desde Jícore, muy bien, para mi hijo Sebastián Alfaro, bendiciones, para mi hermano Johnny en Santa Fe de Bogotá, un saludo cordial para él, para su esposa, excelente, gracias por acompañarnos. Wow, veo una lista inmensa. No encuentro en algunos de ellos sus nombres, pero sé que están en diferentes naciones acompañándonos, escuchándonos, compartiendo. Saludo cordial para todos ustedes. Continuaremos desarrollando la importancia de ser hijo primogénito, en principio, repito, hijo unigénito, posterior a la resurrección, el hijo primogénito, heredero y nosotros coherederos juntamente con él. Así es que, mis amados hermanos, muchísimas gracias por acompañarnos durante este ciclo. Estamos en el tiempo de estudio bíblico devocional radio, tratando el tema apasionante de la epístola de los Hebreos. En unidad, habitar